dándole continuidad a lo de la parte anatómica, que la vez pasada nos referimos a los genitales femeninos, pero los genitales externos, ¿no? Ahorita vamos a hacer un recuento de la parte de que son los genitales ahora internos. Nos vamos a dedicar, ya habíamos hablado de la parte de la vulva, lo que era visible de parte de la parte externa. Ahora nos vamos a dedicar a la parte de la vagina, útero, ovarios, de manera más específica. Entonces, usualmente la vagina es un conducto, nosotros vemos es un corte anatómico de una pieza, de un estudio de disección anatómica, donde aparece desde el punto de vista referencial la vagina como un conducto que comunica la luz de la cavidad uterina hacia el exterior, y por supuesto se transforma en el conducto del canal del parto como finalidad última. La vagina tiene el conducto para la expulsión de lo que es el material menstrual, para la copulación y por supuesto para transformarse en el canal del parto. Como puntos referenciales hacia adelante, por supuesto se encuentra la vejiga, que es lo que está en la parte de, si la dividimos, la vagina como si fueran de 4 paredes, tiene una parte de un techo superior, un piso inferior y 2 caras laterales. Se supone que la vagina es una cavidad virtualmente, porque se considera colapsada, ¿no? En condiciones normales la vagina está totalmente colapsada, como se ve, si ustedes se dan cuenta es como una línea, ¿no? Y pueden percibir que si, como detalle anatómico descriptivo, si ustedes se dan cuenta, esta es una cara lateral del útero. Entonces, esto es la porción del cuello uterino. Y si ustedes ven, este es el conducto vaginal, que es una línea, realmente porque es una cavidad colapsada virtualmente. Este es el labio anterior y este es el labio posterior del cuello. Si se dan cuenta, la cara posterior de la vagina llega aquí y la cara anterior de la vagina llega aquí. Entonces, si lo ven desde el punto de vista, porque el cuello atraviesa la cara anterior de la vagina realmente. Motivo por el cual, si ustedes miren de acá a acá, es más corto que de aquí hasta aquí. Por eso es que se define que la pared posterior de la vagina es mucho más larga que la cara anterior de la vagina, porque la cara anterior está cortada por la aparición del útero en ese sentido. Motivo por el cual, desde el punto de vista descriptivo anatómico, se van a dar cuenta que la vagina es una cavidad virtualmente, porque está colapsada en condiciones normales. La cavidad se transforma en una cavidad, cuando está en el proceso de copulación, o dos cuando está en el proceso de canal del parto, pero en condiciones naturales es una cavidad que está virtualmente colapsada, aplanada en sentido antero-posterior. Ahora, en la cara anterior de la vagina, por encima de ella se va a conseguir la vejiga, y en la cara posterior se va a conseguir el recto. Sin embargo, el recto sigmoide no está funcionando en toda la cara posterior de la vagina. Si ustedes se dan cuenta, esta sería la cara anterior, y en esta parte es de donde se consigue la vejiga, y en esta parte es donde se consigue el recto. Pero usualmente la vagina es este trayecto desde aquí hasta aquí. Y la parte, si ven, esta es una parte de la mucosa rectal que llega hasta acá, pero toda esta parte no es fija. O sea, hay una porción que es una porción móvil, motivo por el cual, cuando ustedes van a hacer una pulsocentesis, en la práctica clínica, uno mete una aguja, se coloca un espejo, abre, apertura la cavidad vaginal, mete una aguja en todo el fondo del saco posterior, y eso no va a caer en la cavidad rectal, por supuesto, no va a estar en el proximoide, porque el proximoide está fijo solamente en la parte proximal. Ya la parte posterior de la pared de la vagina es la porción libre. Entonces es decir que uno mete una aguja por ahí y cae directamente a la cavidad abdominal. Entonces, en condiciones, ¿en qué momento uno necesita meter una aguja para aspirar algún contenido de la cavidad abdominal? Por ejemplo, si una paciente tiene un embarazo ectópico, ustedes tienen duda de que sea un ectópico. El ectópico es el embarazo que se ubica fuera de su ubicación normal, y la ubicación normal es dentro del interior de la cavidad uterina. Ahora, si se ubica en las trompas, en la fimbrial o en alguna otra porción que sea distinta a la cavidad uterina, eso es lo que se denomina embarazo ectópico. Pero, por ejemplo, el útero crece a expensas del crecimiento del feto, pero las otras porciones no son elásticas, es decir, que si se ubica en la trompa, cuando el feto empieza a crecer, la va a reventar y la va a estallar. En ese preciso momento la paciente tiene una hemorragia interna, entonces toda esa sangre va a caer a la cavidad. Cuando ustedes meten una aguja y empiezan a aspirar, van a sacar sangre, por supuesto, porque toda la sangre está cayendo en la cavidad abdominal. Lo que le hace distintivo es que si ustedes meten una aguja en la cavidad abdominal por una fotocentesis que se mete por la fondo del saco posterior, cuando ustedes aspiran van a sacar sangre, y la característica distintiva es una sangre que no coagula. Es decir, cuando ustedes toman la sangre, es que la sangre no hace coágulos.
¿Por qué no hace coágulo? Porque usualmente es una sangre que tiene tiempo, ya de minutos a horas, todos los factores de coagulación ya se han consumido y básicamente no va a coagular. Ahora, si por alguna causa circunstancial llegan y metiendo la aguja entran dentro de un vaso sanguíneo y empiezan a aspirar, esa sangre sí va a coagular, porque es una sangre que tiene todos los factores de coagulación. Entonces esa es la diferencia que hace en ese punto. Entonces, desde la parte posterior, la cara posterior colinda con la parte del recto y la cara anterior colinda con la vejiga. Por eso es que los prolapsos vaginales, cuando es que desciende la cara vaginal anterior, se llama cistocele porque tiene la vejiga por encima, y cuando es la cara posterior de la vagina en la que desciende, se llama rectocele porque es la cara que hace de frontera con la parte rectal. Ahora, desde el punto de vista, es una mucosa. Si ustedes se dan cuenta, la vagina tiene pliegues desde el punto de vista transversal, es decir, arrugas, toda esa parte se ve muy rugosa. Esa es la única porción de toda la anatomía de la mujer que mientras más años cumple, menos arrugas tiene. O sea, la vagina va perdiendo todas las arrugas a medida que van pasando los años. Ya cuando la mujer está en la posmenopausia, básicamente la vagina se torna lisa, totalmente pierde todo el sistema de arrugas. Ahora, ¿qué finalidad tienen todas las arrugas? Que es como si fuera como un acordeón. O sea, la vagina, ¿cuánto mide una vagina normalmente? En condiciones promedio, mide de 8 a 12 centímetros. Ustedes se darán cuenta que probablemente durante el parto o durante la copulación, pues la vagina puede extender mucho más de esto. Ahora, crece como si fuera así una especie de acordeón, o sea, ustedes ven así como por las arrugas. Cuando la vagina necesita extenderse, a expensas de los pliegues o las rugosidades transversales, comienza a crecer. Eventualmente, esto tiene por el estímulo estrogénico, hace que la mucosa sea engrosada, es un epitelio estratificado plano, con papilas pero sin queratina, que es lo que le hace la diferencia de la piel con la mucosa. Por tanto, a medida que la mujer va entrando en la posmenopausia, como pierde el estímulo estrogénico, las capas superficiales de la mucosa empiezan a desaparecer. La capa superficial desaparece, la capa intermedia desaparece, solamente queda la basal y parabasal. Por tanto, la mucosa es mucho más adelgazada, por supuesto se lacera con mucha más facilidad, además pierde la lubricación. Por tanto la vagina de una mujer menopáusica es una vagina que tiene un epitelio muy adelgazado, sin ningún pliegue, muy reseca. Por tanto es muy frecuente y muy común que la mujer haga una colititis atrófica, así se llama, que es una inflamación de la vagina producto de la atrofia derivada del poco influjo hormonal, porque el concepto más básico de la menopausia es el cese funcional ovario, es decir, el ovario cesa de funcionar esteroides sexuales, motivo por el cual cae el estrógeno, cae la progesterona y la mujer cae en un estado de hipoestrogenismo severo. Por eso es la razón que la terapia hormonal de reemplazo es básicamente dar estrógeno sintético a la mujer para que pueda retomar todas las características basales. Entonces, desde el punto de vista histológico, la vagina está compuesta, es mucosa en este sentido, ya no tiene la característica de piel, es la porción más superior, más superficial, que recubre todo el conducto músculo-membranoso. Como es un conducto músculo-membranoso, pues la capa muscular es una capa muscular intermedia, que es la capa circular, que es la que tiene cierta capacidad contráctil, y la capa externa es tejido conectivo, que es donde se ubican usualmente la capa vascular, o sea, es donde desde el punto de vista histológico se ubica en ese punto. Si hacen el recuento anatómico, ustedes se dan cuenta que la vagina tiene dos orígenes, una es del seno vaginal y la otra es de los puntos la fusión, la porción superior, es de la fusión de los conductos paramesonéfricos, que en la porción superior de la vagina, cuando se hace la fusión, se deriva la placa vaginal, se desaparece el tabique que las divide y se ensanchan las caras laterales, se van a formar los fondos de saco posterior en la vagina, y todo lo que tiene que ver con el tercio medio, el tercio distal de la vagina, tiene que ver con el seno vaginal, el seno urogenital, perdón. Entonces, en ese punto, desde el punto de vista que la vagina tiene dos orígenes, de allí nacen las posibilidades de que pueda estar presente solamente el tercio inferior de la vagina nada más, y no tener ni el tercio superior ni el útero, es decir, porque el útero tiene otro origen embriológico, es decir, que toda la parte que ustedes ven en el recuadro de amarillo puede estar presente en una mujer y todo lo rojo de arriba estar ausente en su totalidad, porque tiene orígenes embriológicos distintos. Entonces, es posible que una mujer tenga genitales externos, visibles, labios mayores, labios menores, y solamente tener el tercio inferior de la vagina y no tener ni el tercio superior ni el útero. Entonces,
Por tanto, esa es una de las características de lo que se denomina, eso se ve presente en un síndrome que se llama el síndrome de Rokitansky-Kustenhausen, que no tiene presente ni útero y puede tener ovario. O sea, por eso el diagnóstico típico es hacer una laparoscopia para poder determinar de manera directa la presencia de los ovarios, la ausencia del útero y, por supuesto, la ausencia del tercio superior de la vagina. Ahora, desde ese punto de vista, como es un dibujo esquemático, ustedes ven que en todo el centro de ese dibujo está el útero y la vagina. En la parte anterior, que es la parte que está hacia la izquierda del dibujo, por supuesto está la vejiga, y en la parte posterior, que es la parte derecha del dibujo, se encuentra el recto. Por eso es que colinda por delante por la vejiga y por la parte posterior con el recto. Básicamente, tiene una porción, los fondos del saco, lo que sea, cuando uno denomina el fondo del saco anterior y posterior, si ustedes entran por la porción de la vagina, cuando uno entra, usualmente los fondos del saco es en la parte interna de la cavidad abdominal. Es decir, esto está cubierto por peritoneo y esto está cubierto por peritoneo. Esta es la vejiga. Vamos a suponer que esta es la línea del peritoneo, cubre la vejiga y cubre el útero en este sentido y cubre el recto. Este receso que está aquí visto desde arriba es el fondo del saco posterior. Y este receso que está aquí visto por aquí por arriba es el fondo del saco anterior. Que si ustedes hacen un tacto vaginal y tocan esto, pueden tocar por contigüidad el fondo del saco, pero los fondos del saco no son en el interior de la vagina, son los que están por dentro de la cavidad abdominal. Lo que pasa es que ustedes los pueden tocar cuando hacen un tacto vaginal, pero técnicamente los fondos del saco se acumula algo que es dentro de la cavidad abdominal. O sea, cuando esto se ve el peritoneo que recubre los órganos con las vísceras internas, cuando cubre toda la vejiga y después cubre el útero, el espacio que queda entre los dos es el fondo del saco. Que uno lo puede tocar por abajo es otra cosa, pero los fondos del saco están dentro de la cavidad abdominal. Entonces sería el saco de Douglas. El fondo del saco de Douglas, que es el fondo del saco posterior. Ese es el nombre que tiene. Entonces, cuando dice el fondo del saco de Douglas, que por ahí es donde uno mete la aguja para buscar el líquido, que puede ser sangre, puede ser líquido cítrico o puede ser pus, o sea, en un acceso pélvico. Ustedes pueden meter una aguja y pueden aspirar, puede ser el pus, puede ser el sangre, puede ser el líquido cítrico, el líquido peritoneal. Dependiendo de lo que ustedes saquen, pueden hacer el diagnóstico particular. Por ejemplo, un cáncer de ovario. ¿Qué hace un cáncer de ovario? Produce mucho líquido cítrico. Entonces, una paciente con cáncer de ovario va a tener líquido cítrico y ustedes pueden ver si es exudado o trasudado si quieren hacer el diagnóstico diferencial. Luego, si es un embarazo ectópico, van a sacar sangre. Y si es un acceso pélvico, van a sacar pus. Entonces, dependiendo de lo que ustedes puedan conseguir, en el fondo del saco posterior, porque por declive, o sea, por gravedad, los líquidos se van a acumular en los fondos del saco posteriores. Pero el anterior no se va en el caso de una hemorragia. En el caso de una hemorragia puede haber, pero nosotros no vamos a abordar la cavidad anterior porque sí te vas a meter en la vejiga si te la metes con una aguja por ahí. Lo más seguro es que vas a perforar la vejiga. Entonces, desde el punto de vista clínico, nosotros nos metemos por el fondo del saco posterior. Desde el punto de vista de estudio diagnóstico. Y eso se llama una cultosíntesis, que es abordar la cavidad abdominal a través del fondo del saco posterior. Pero vuelvo y le repito, el fondo del saco posterior es el receso que hace dentro de la cavidad, no el que se hace por la vejiga. Entonces, que la paciente tenga el útero retroverso, ¿no? Entonces ahí sería diferente. Por ejemplo, en este dibujo que está aquí, si nosotros vemos que este es el cuerpo del útero, o sea, de aquí hasta aquí es el cuerpo, y de aquí hasta aquí es el cuello. Entonces, el eje del cuello con el eje del cuerpo hace un ángulo, como en este caso, o sea, que el cuerpo llega aquí y el cuello está aquí. Entonces, esta línea de aquí con esta línea de aquí hace un ángulo, ¿no? Eso es flexión. Cuando ustedes relacionan el ángulo del cuello con el ángulo de la vagina, a eso es lo que se refiere la versión. Entonces, si el cuello está en este sentido, está en anteversión. Si el cuello está en este sentido, está en retroversión. Pero además, si esto está flexionado, puede ser una anteversoflexión o en retroversoflexión. En este caso, si el útero estuviese completamente hasta acá, que es una retroversoflexión, clínicamente, cuando ustedes hacen un tacto vaginal, ustedes llegan a meter los dedos por aquí y cuando ustedes tocan a través de la pared abdominal, ustedes pueden tocar el útero y les queda entre las dos manos. Eso se puede hacer. Pero cuando este útero está así, que está en retroversoflexión, no lo van a poder tocar. O sea, y ustedes lo van a tocar es a través del fondo del saco posterior. Esa es una manera como poder determinar si el útero está en anteversoflexión o está en retroversoflexión. Y si el útero está en retroversoflexión, si ustedes se pueden meter con una aguja por ahí, pueden por supuesto pinchar el útero directamente. ¿Cómo pueden ustedes corregir esto? Haciéndole tracción al cuello para tratar de rectificar. O sea, porque uno llega para poder hacer este procedimiento, uno pinza el útero, o sea, mete una pinza, agarra, se engancha en el cuello uterino
Eso realmente es un procedimiento que realmente duele algo y casi siempre se hace sin anestesia. Y si ustedes lo traccionan hacia, como tratando de descender el cuello uterino, eso puede hacer que rectifique parcialmente el cuerpo uterino para poder hacer el procedimiento fundamental. Ahora, causales de por qué el útero se encuentra en anteverso o retroverso. Lo que es usual y la que es la posición habitual, no es que sea normal, pero la posición habitual es esa, ¿no? Que esté en anteverso flexión o incluso hasta un útero indiferente, o sea, que esté completamente lineal, no esté ni flexionado ni versionado. Pero cuando se ubica en retroverso flexión, eso no significa que sea una anomalía, sino que es una posición no habitual del útero que puede ser condicionada por las endometriosis pélvicas. O sea, cuando una paciente sufre de endometriosis, ¿y qué básicamente es una endometriosis? La endometriosis es el tejido endometrial que se implanta fuera de la cavidad, porque el endometrio tiene que estar dentro de la cavidad, porque esa es la capa funcional interior del útero, porque el útero está compuesto por la capa muscular y en el interior la capa endometrial es la capa funcional, que es la que se descama y la que sangra durante cada mes. Pero si por alguna razón ese endometrio migra a otra situación distinta a la cavidad uterina, eso es lo que se llama una endometriosis externa. Ahora, cuando, por ejemplo, ¿dónde se puede implantar el endometrio? En las trompas, en el ovario y en cualquier porción del peritoneo. Y eso funciona, primero, el endometrio está expuesto a los cambios hormonales, es decir, que el endometrio crece por el influjo hormonal, o sea, por el ciclo hormonal normal. Entonces, un endometrio ectópico, por decirlo de otra forma, cuando viene el influjo hormonal empieza a crecer y empieza a producir, es como si produjera sangre. Por tanto, una endometriosis ovárica, que es el caso más común, el ovario hace un quiste de sangre, o sea, como si fuera sangre menstrual. Y cada vez que llega el periodo, eso se empieza a producir sangre menstrual, pero acumulada en un quiste dentro del ovario. Eso es muy doloroso. Y la característica típica de la endometriosis es un dolor muy intenso, cíclico, que aparece durante el periodo menstrual. O sea, son dolores pélvicos muy intensos, muy dolorosos. ¿Por qué puede causar retroversión? Entonces, cuando el útero, por ejemplo, uno es la elongación de los ligamentos, pero resulta que los focos de endometriosis, por ejemplo, si se implantan a este punto, si en algún momento la endometriosis es como si fuera un pegamento y ahora se adhiere el útero y no se mueve más. Entonces, cada vez se queda fijo. O sea, como haciendo una pelvis congelada. Bueno, la pelvis congelada en el caso de las circunstancias neoplásicas, es decir, cuando ya hay una metástasis que invade toda la pelvis, que se denomina una pelvis congelada, ya que de hecho es un criterio ausente de cirugía. Eso es, el término se utiliza más es en los problemas cancerígenos. Pero en esta situación funciona como si fuera un pegamento y entonces los peritoneos empiezan a adherirse y hacen síndrome herencial. Entonces el peritoneo que recubre el útero con el peritoneo que recubre el recto sigmoide se adhieren. Entonces el útero queda en retroverso flexión y cuando intenta el útero movilizarse es doloroso. Por eso las relaciones sexuales son dolorosas, porque el útero al intentar movilizarse duele el peritoneo. Cuando la mujer va a evacuar, duele. Entonces la endometriosis comparte dolor en las relaciones sexuales, que es la dispareunia, dolor durante el periodo menstrual, que es la dismenorrea, dolor durante la defecación, que es la disquexia, y el dolor pélvico crónico, que se mantiene constante. Entonces, es decir, que las características de las 4D de la endometriosis es la disquexia, dispareunia, dismenorrea y dolor pélvico. Entonces, esas son las circunstancias por las cuales esto sucede. Ahora, hay endometriosis severas, o sea, que agarra demasiadas porciones del peritoneo y tienen que terminar en cirugía los pacientes. Y por supuesto, existen 4 teorías posibles por las cuales el endometrio migra. Una de ellas es la menstruación retrógrada, así se llama, que en vez del endometrio salir por la cavidad vaginal como normalmente es cada mes, o sea, que a través del cuello, a través de la vagina, la mujer expulsa la sangre, de manera retrógrada pasa hacia las trompas y las trompas caen en la cavidad pélvica. Entonces esa es una de las posibilidades por las cuales esto pasa. Doctor, en ese caso no se indica la pulpocentresis, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico, porque la endometriosis no va a ser sangre fija, sino que son segmentos de endometrio que crecen en el peritoneo y técnicamente producen discretamente sangre, pero es una cantidad realmente mínima, no es muy notable.
y difícilmente la vas a poder sacar de una conduccentesis. La conduccentesis tiene utilidad para buscar sangre cuando hay una hemorragia pélvica interna, es decir, en embarazo ectópico o la rotura de una víscera sólida, como por ejemplo el hígado. Digo, si hay una hemorragia y a la vez hay una endometriosis del útero está retroverso. La endometriosis ¿No se puede hacer la puntocentesis? no, para hacer diagnóstico de endometriosis es por la paroscopia, o sea, es el método por estándar y por ecografía, o sea, que son para tú poder tratar de ver los focos de endometriosis, pero por puntocentesis. Doctor, ¿qué tan sensible es la ecografía? La ecografía lamentablemente tiene una particularidad que es operador dependiente. O sea, por ejemplo, usted le toma una tomografía a una paciente y ahí está la imagen, ¿no? O sea, y el que la quiera ver puede interpretar los imágenes que se ven. Pero con la ecografía, dependiendo del ángulo en que metan el traductor, dependiendo del ángulo con que se moviliza la mano, dependiendo de la foto que hayan tomado, puede ser una imagen totalmente diferente a la que puede interpretar la persona que la está viendo. Es decir, que la ecografía es dependiendo de lo que haya visto el ecografista que la hizo. En la tomografía no. La tomografía es una imagen estática que se ve exactamente igual en cualquier punto y por supuesto queda la interpretación del conocimiento anatómico que tenga en este caso. Ahora, con la ultrasonografía o la ecografía depende de la habilidad del ecografista que le está haciendo para poder interpretar el hallazgo. Hay personas que, por ejemplo, hay un axioma que es real, ¿no? Que lo que no se sabe no se ve. O sea, por ejemplo, tú le puedes pasar por encima a un foco endometrósico y pasarle 20 veces con la imagen del doctor, pero si tú no lo sabes distinguir, no lo vas a identificar. Entonces, si el ecografista no tiene habilidad para esto, aunque le pase por encima 10 veces con el doctor, no lo va a ver. Entonces, pero con la resonancia, la tomografía, con otros estudios es distinto, porque es una imagen estática que indistintamente, como hay cierto más, se va a ver tal cual todo. Ahora, por eso, el gol estándar para esto es la laparoscopia, la visualización directa del foco de endometriosis. Entonces, como les comentaba, las características de la vagina es una cavidad virtual aplanada en sentido anteroposterior, que tiene los límites en la cara anterior por la vagina, la cara posterior por el recto. La cara anterior de la vagina es más corta que la cara posterior de la vagina. Está atravesada la porción superior de la cara anterior en su extremo discal por el cuello uterino, donde el labio anterior es el que hace el límite con esto. Ahora, cuando se pierde la indemnidad, por ejemplo, ¿qué hace que la vagina se mantenga en su punto, ¿no? O sea, que no descienda por efecto de la gravedad? Tiene que ver con el plano muscular y el plano ligamentario. El músculo elevador del ano es el principal soporte del piso pélvico de la vagina. Y luego los ligamentos que le dan soporte y suspensión. Ahora, por ejemplo, en esta imagen, si ustedes ven la imagen de este lado, la primera, la cara anterior de la vagina se descendió, en este caso. Ustedes ven que la vagina en esta parte de acá, y esta es la vejiga, esta es la cavidad de la vejiga. Y la cara anterior de la vagina desciende, que se ve así como esto. O sea, cuando ustedes ponen a pujar a una paciente, la cara anterior de la vagina desciende y se ve. Este es un prolapso de la cara anterior de la vagina, que es lo que se llama un cistocele, porque es la vejiga la que desciende. Cuando es el caso contrario, que es la pared posterior la que desciende, se llama rectocele, porque es lo que, como hace límite con el recto en la cara posterior, se denomina un rectocele en ese sentido. Ahora, puede ser que en este caso, como ven en la imagen, lo que desciende es el recto. O sea, la cara posterior se debilita. Si son los planos musculares los que se dañan, básicamente va a ser el músculo elevador del ano que le da el mayor soporte, pero el sistema de suspensión, por ejemplo, en la cara lateral de lo que le da suspensión a la cara lateral del cuello, en el borde inferior, son los ligamentos macro, que básicamente son extensiones engrosadas del mismo ligamento ancho, o sea que hasta todo el peritoneo, que dependiendo del sitio donde esté, si se va engrosando se va a formar el ligamento, y si no se engrosa se va a formar parte del ligamento ancho. Y si por el caso contrario, no es que descienda la mucosa rectal, sino que el fondo de saco posterior es el que se debilita, esto es lo que alguna gente lo denomina un Douglasele, que básicamente es el fondo de saco, fondo de Douglas que se prolapsa. ¿Y qué es lo que sucede? Las vísceras que están dentro del fondo de saco, porque como les comento, el fondo de saco es dentro de la cavidad abdominal, no por la parte externa. Y por supuesto va a estar lleno de las ¿Cómo se denomina esto? Douglasele se le puede denominar cuando es el fondo de saco posterior, porque básicamente este es el que se prolapsa. Entonces, el prolapso básicamente es la debilidad de las caras anteriores, cara anterior, cara posterior y el fondo de saco. Cuando es el útero el que se deja venir, o
o sea, porque el útero también puede descender y empezar a exteriorizarse, es un histerocele, que es porque es el cuerpo uterino que se está descendiendo y básicamente van a poder ver el cuello uterino fuera de la cavidad vaginal. En este caso, por ejemplo, este es un cistocele ya extremo, o sea, que ustedes ven cómo desciende completamente la cara anterior de la vagina. Y por supuesto, en esa cara anterior de la vagina, si ustedes llegan a meter una aguja, van a caer en la vejiga, o sea, porque eso es lo que le queda por encima. Eso, por eso es que se denomina un cistocele. Desde el punto de vista funcional, básicamente son las tres características que comparte la vagina, que es de articulación, de eliminación del material uterino durante la menstruación y por supuesto de funcionar como canal del parto en el momento del trabajo de parto. Doctor, de los prolapsos no hay grados. Sí, se clasifican, bueno, pero eso no era el motivo, pero sí. Ahí, por ejemplo, hay dos tipos de clasificaciones, que es la clasificación de Baden y Walker, que es la más fácil, que es la más simple, y la que se llama POPQ, que es el Sistema de Clasificación de Prolapso de Órganos Pélvicos, que de manera resumida se denomina POPQ. Que el POPQ es más objetivo, utiliza varios puntos de referencia, que se vuelve un poquito más tedioso porque hay que hacer una gradilla con 9 patrones de referencia y hay que ponerle una puntuación a cada descenso. Es decir, que para ponerles un ejemplo, de la cara anterior de la vagina, uno utiliza los puntos externos, utiliza el introito vaginal. Luego, 3 centímetros hacia la cara anterior es el punto AA y el punto AP que está en el fondo del saco. Luego, toma como referencia desde el área anterior, si es que tiene cuello, si es que tiene útero, y si no, es la cúpula vaginal, la que va a tener. Luego, se utiliza el punto posterior aquí, punto posterior a 3 centímetros, punto posterior en el fondo, y utiliza el hiato genital en la parte externa, 3 puntos más, y luego utiliza la cinta métrica. Empieza a medir cuánto mide cada punto. Y entonces le empieza a colocar los centímetros que tenga, eso uno lo coloca en la gradilla y dependiendo del descenso en centímetros que tenga, uno lo clasifica. Luego, es el POPQ que sería el más objetivo, debería ser el ideal. Y luego está la clasificación de Baden y Walker, que es la que es más fácil, que es más rápida y es la más, pero es muy subjetiva. Entonces, que tiene como punto de referencia, por ejemplo, en ubicaciones normales, se supone que no hay prolapso, que es la que determina. Luego, si desciende a un punto intermedio entre el introito vaginal y el canal vaginal, es el grado 1. Luego, si llega hasta el introito vaginal grado 2 y si rebasa el introito vaginal grado 3. O sea, que esa sería la manera como clasificarlo. Si es prolapso, citocele, rectocele, histerocele. Si no hay prolapso, si llega hasta un punto intermedio grado 1, si llega hasta el introito vaginal grado 2 y si rebasa el introito vaginal grado 3. Que esa sería la manera más simplista y minimalista, pero cuando ustedes corrigen el prolapso, cuando ustedes operan a una paciente, y ustedes tienen que la paciente tiene, por decir un ejemplo, el cuello cerca del introito, muy cerca del introito, ustedes lo van a clasificar como grado 2 porque está en el introito. Pero vamos a suponer que no está tan exactamente en el introito. Cuando ustedes la operan, tratan de volver a llevar eso en su punto original. Meses más tarde, ustedes van a volver a evaluar a la paciente o en el postoperatorio y van a decir en dónde quedó y si quedó realmente corregida y si fue realmente buena la técnica que utilizaste. Entonces, tratar de determinar exactamente cuánto corregiste el prolapso va a quedar de forma muy subjetiva, a menos que tú lo puedas medir. Que mire, quedó a 3 centímetros, a 4 centímetros. Entonces, la clasificación POPQ es más objetiva porque la puedes medir y cuantificar. La clasificación de Baden y Walker es muy subjetiva, pero es la que más usa la gente de manera rutinaria, pero realmente pues no debería ser la mejor, pero es la que por razones de facilidad y es la que toman como referencia. Usted nos habla de que varios relatos están determinados por la debilidad del suelo pélvico, pero en el caso del histerocele, es debilidad de los ligamentos de suspensión uterina. Es decir, los ligamentos de McEnroe, ligamentos uterosacros, ligamentos cardinales, cuando se elongan, el útero comienza a descender. Y además de una, por ejemplo, de episiotomía maléfica o algo así, ¿qué factores pueden determinar la debilidad del piso pélvico? Mira, uno, por ejemplo, el peso del embarazo, ya solamente por tener un muchacho que pesa 3 kilos sobre el piso pélvico hace que se vaya debilitando el piso pélvico. La multiparidad es un factor, el embarazo es un factor, el parto es otro factor, o sea, porque cuando el parto con el chamo empieza a descender, pues desgarra planos musculares, elonga ligamentos.
la tos crónica, los pacientes que tosen y tosen y tosen y tosen, por supuesto la maniobra de Valsalva aumenta la presión intraabdominal y eso hace presión como tratando de descender el útero. ¿Qué otra maniobra de Valsalva? El ejercicio con peso muerto, ¿no? Es decir, las que levantan peso, ¿no? O sea, cuando levantan 20, 30, 40, 50 kilos, a veces levantan más de lo que pudieran. Hay algunas mujeres que dicen que sienten que hasta que el útero se le va a salir cuando están levantando un peso demasiado extremo, ¿no? Entonces, las mujeres que le hacen un peso más del que pudieran levantar, como por ejemplo las que levantan pesas, es causal de que la maniobra, la presión intraabdominal puede prolapsar el útero, de igual forma. El estreñimiento crónico por la pujadera de las mujeres, o sea, que es más o menos lo mismo, aumentar la maniobra de Valsalva, todo lo que aumente la presión intraabdominal. Estreñimiento, tos, pesas. Las mujeres que tienen que trabajar por razones culturales, les toca estar en el campo, por ejemplo, y alzar un saco de maíz, un saco de harina, un saco de lo que sea, tobos de agua. Este tipo de conducta durante muchos años hace que aumente la presión intraabdominal, haga maniobra de Valsalva incluso involuntaria, y eso hace que el piso pélvico se debilite. Es decir, entonces, ¿cuáles son las características? El sobrepeso, la hipoproteinemia, o sea, porque para poder tener fortaleza también tiene que tener buenos tejidos, de buen contenido tanto de proteínas como de colágeno, es decir, la paciente que no tiene buena nutrición, además, estreñimiento, tos crónica, todo lo que aumente la presión intraabdominal, el parto y los embarazos. O sea, todo esto va a terminar, y por supuesto, pues finalmente la episiotomía puede ser un factor agregado final, pero hay mujeres que no tienen ninguna episiotomía, probablemente por razones individuales, no llegó a ese punto, pero parió, no sé, 8 muchachos, 10 muchachos, es lo mínimo que va a tener un prolapso. O sea, casi siempre las mujeres que tienen un prolapso demasiado exagerado son múltiples. O sea, y otra particularidad es que casi siempre la mayoría tienen antecedentes de haber parido en la casa. Partos hospitalarios casi la mayoría. Entonces esa es la característica que tienen. O sea, todo lo que aumenta la presión intraabdominal, más el parto y más el embarazo. Entonces, desde el punto de vista posibilidades de complicaciones de la vagina, ¿no? Una, lo que le comenté, no sé si le comenté, que era el himen imperforado, que básicamente eso no es que sea una anomalía directa de la vagina, pero es una membrana que permanece y pudiera provocar que no haya salida de la sangre al exterior. Y la otra es un tabique vaginal transverso, es decir, pero es distinto el manejo. O sea, un himen imperforado se puede resolver de una manera muy simple, pero un tabique vaginal transverso depende de las características particulares de ese tabique. Lo único que sí comparten es que la mujer no expulsa sangre al exterior. Y cuando llega el momento del desarrollo de la mujer, ustedes ven que el útero es la imagen que está ahí arriba, y todo eso que está rodeado por la flecha, eso es sangre. Entonces, todo eso es la cavidad vaginal repleta de sangre. Y la paciente no ve menstruación. Entonces, fíjense que el útero, usualmente, ¿cuánto mide el útero en una mujer normal? Como de 6 a 8 centímetros. Y si ustedes ven que este útero que está aquí, porque este es el útero, que está en este sentido, del cuerpo de aquí a aquí y el cuello de aquí a acá, el labio anterior, el labio posterior. Entonces el útero está acá. Y si la vagina midiese 12 centímetros, probablemente sería de aquí a aquí la vagina de esta paciente. Y fíjense, todo esto es la vagina de esta mujer, porque todo esto es sangre que está aquí. Entonces, en este caso, esa es una resonancia, que eso es lo que se hace para poder hacer el diagnóstico de un tabique vaginal transverso. Usualmente, el himen imperforado se ve en una membrana translúcida que casi siempre cambia de coloración, es muy simple hacer el diagnóstico. Pero cuando es un tabique vaginal transverso, realmente es mucho más engrosado, en ocasiones tiene planos musculares, por eso la resolución quirúrgica es distinta. Pero no solamente puede haber un tabique vaginal transverso, puede haber uno longitudinal. Y pueden haber anomalías, dependiendo de las características de que si los conductos se fusionaron y formaron un único conducto como debería ser. Y de aquí empiezan a ver todas las variantes anatómicas de anomalías mullerianas, que es que el útero didelfo, el útero uniforme, el útero tabicado, o sea, todas estas variantes es posible que estén. Incluso hay mujeres que pueden tener los dos úteros, o sea, los úteros tabicados en este caso, y tener los dos orificios cervicales y sangrar de manera simultánea. Pero puede estar el proceso que esté un útero permeable, un cuerpo totalmente, y puede haber su menstruación natural y el otro no, y el otro se está acumulando la sangre. Puede pasar que un útero sea muy rudimentario, muy pequeño, y se embarace ese útero
sea, que tenga la capacidad, pero no va a poder crecer de manera convencional, porque el útero va a empezar a crecer y crecer. Fíjense, un útero que mide 8 centímetros, se va a transformar en 34, 36, 40 centímetros, o sea, que el útero va a crecer realmente de manera volumétrica en un embarazo. Pero hay un útero que es muy rudimentario y no va a haber forma, no va a haber manera. ¿Y qué va a pasar finalmente? Si se llegara a embarazar por mala suerte, quizás eso se va a estallar y el embarazo no se va a dar, o sea, va a convertirse en una emergencia. Lo otro es que pudiera ocurrir que es una causal de dolor. O sea, la paciente empieza a sangrar, se acumula la sangre y comienza a crecer y crecer y crecer, esa sangre se acumula hasta que la paciente básicamente manifiesta este dolor, en este caso. La otra, pues, la vagina se comunica directamente a la porción superior con el cuello uterino, que es parte del útero. El útero básicamente se divide en dos porciones, el cuerpo y el cuello. En la unión de estas dos porciones, del cuello y el cuerpo, en ese sitio estrechado es lo que se llama el istmo, que es un punto de encuentro entre el cuello y el cuerpo, que usualmente se encuentra estrechado. Pero entonces, si ustedes ven que de forma natural, de forma normal, lo que viene desde aquí hasta aquí es el cuerpo del útero, y lo que va de aquí a aquí es el cuello del útero. Y ustedes ven que el cuello, como va de aquí a aquí, tiene la cúpula vaginal llega hasta acá. Entonces esta porción del cuello es la porción intraabdominal y esta porción de aquí es la porción intravaginal. Es decir, el cuello puede tener dos porciones, una que ustedes pueden visualizar a través de un espéculo y la otra básicamente imposible que se vea porque está dentro de lo que vea. Los ligamentos van a llegar desde aquí, o sea, el ligamento de suspensión, el ligamento de McEnroe se va a adhesionar aquí. Entonces, y va a evitar que el útero descienda en este sentido. Cuando el ligamento de McEnroe cede, va a hacer esto. Entonces se elonga y el útero cae por gravedad. Pero que el útero se mantenga aquí suspendido, va a estar por este ligamento que lo tiene aquí agarrado y el ligamento uterosacro, que es un ligamento que llega en la porción posterior y se fija al sacro. Pero los ligamentos que están aquí en la porción superior, porque este es el ligamento uterovárico, pero básicamente fija el ovario al útero. Y este ligamento no le da mayor. Pero hay otro que llega en este punto que va a ser el ligamento redondo. Pero el ligamento redondo es un ligamento de orientación. O sea, de orientación es que si se va hacia adelante, si se va hacia atrás, si se va por la derecha, si se va para la izquierda, pero no es de suspensión, es simplemente de orientación. Y el ligamento ancho igual, lo que le va a dar es orientación. Luego va a estar los ligamentos McEnroe y el ligamento uterosacro y por supuesto el elevador de lado, que es el plano muscular, que es el que le va a dar el soporte final de fijación. Fijación, suspensión y orientación van a ser los medios que sostienen el útero. Ahora, el cuello va a estar aquí, a este nivel. Entonces, este punto, que es el punto más estrechado, es donde se une el cuerpo con el cuello, que se llama el istmo, y nada más. Pero cuando una mujer se embaraza, o sea, en el proceso de una mujer se embaraza, va a empezar a crecer una cosa que se llama el segmento inferior. Eso no existe en el útero de una mujer no embarazada, eso solamente es en embarazo, nada más en ese proceso. El útero, ustedes ven que es un órgano con una cavidad virtual colapsada también, que en esta forma está cubierto de peritoneo, que sería el perimetro, tiene una capa muscular que es el miometrio, y la cara y lo que está tapizando todo el interior es el endometrio, que es la capa funcional del uterino, que es donde se exprime, que es lo que se transforma en menstruación finalmente. Ahora, resulta que la capa muscular uterina básicamente está distribuida en varios sentidos las fibras musculares. Tiene la capa externa, la capa intermedia, la capa interna muscular. O sea, ya cuando estamos hablando solamente de lo que tiene que ver el miometrio. Entonces ustedes se dan cuenta que hay unas fibras musculares que van en sentido descendente, en sentido en espiral en este sentido, vienen en otro sentido en espiral en este sentido, la capa longitudinal y la capa circular. Es decir, que en la capa circular en este sentido, la capa longitudinal que lo recubre de arriba abajo y las que vienen en este sentido circulares, son realmente oblicuos pero en forma de espiral, vienen en este sentido, es decir, que hacen un entramado de fibras musculares cuando se sobremontan una sobre la otra, que cualquier vaso sanguíneo que quede dentro de ella, cuando estas se contraen, lo van a colapsar, o sea, y forman una prensa, y eso hace que el vaso sanguíneo se cierre, se colapse. Ahora, ¿para qué quiere el útero colapsar un vaso sanguíneo? Bueno, si el útero se está desangrando, entonces la fibra muscular se contrae y para la hemorragia. ¿En qué momento el útero puede hacer esto? En el momento del parto, porque la placenta va a ser desangrada una mujer, después de perder muchísima sangre. Entonces, el útero, de manera muy sabia la naturaleza, tiene un mecanismo de hemostasia que
Y a eso se denominan las prensas vivas, le pusieron el nombre, o sea, los que describieron la anatomía en aquel entonces, las prensas vivas del pinar. Y clínicamente, cuando le colocan la mano en el abdomen, van a ver el útero duro, pequeño, o sea, consistente, muy intensamente. A eso es lo que denominan el globo de seguridad epinar, como ustedes lo tocan. O sea, es el signo clínico, se llama globo de seguridad epinar. Pero el mecanismo por el cual las fibras musculares se describieron desde el punto de vista anatómico, histológico, descriptivo, como las prensas vivas del pinar. Ahora, resulta que cuando el útero empieza a crecer, porque empieza a crecer en el sentido hacia arriba, el segmento inferior se va a ubicar entre el cuello y el cuerpo. Y ahí ahora va a aparecer un área que no existía en el útero antes del embarazo, pero es una zona que es muy delgada, porque la capa muscular intermedia, que es la capa vascular, porque en la capa flexiforme, en la capa intermedia muscular, es donde están ubicados la mayor cantidad de vasos sanguíneos, que son los que nutren el útero en este sentido. Ahora resulta que esa capa muscular intermedia, flexiforme o vascular desaparece, ya no está. Entonces, en el área del segmento inferior, porque entonces ahora se divide en dos, desde el punto de vista obstétrico, el segmento inferior y el segmento superior. El segmento inferior es el segmento pasivo y el segmento superior es el segmento activo, porque el segmento superior tiene fibras musculares que se contraen activamente y el segmento inferior es pasivo porque pierde demasiada fibra muscular. Y ahora tiene la capa externa y la capa interna, solamente la capa intermedia flexiforme ya desaparece, la capa vascular desaparece, y entonces, si como no tiene casi vasos sanguíneos, los obstetras pues decidieron escoger esa área para meter el bisturí cuando va a sacar el muchacho, porque si tienes poco vaso sanguíneo va a sacar poco. Entonces, esa es la razón por la que la cesárea se llama cesárea segmentaria. Cuando ustedes ven, ¿por qué la cesárea cuando le hicieron una cesárea segmentaria? Bueno, porque la incisión fue en el segmento inferior. Ahora, ¿y qué otra cesárea puede haber? Bueno, si le meten el bisturí en el cuerpo uterino, se llama cesárea corporal. O sea, eso solamente se hace en una emergencia, o sea, cuando hay alguna eventualidad. Porque te le vas a meter a todas las capas musculares, a todos los vasos sanguíneos, y eso va a sangrar demasiado. Entonces, de manera ideal, ¿cuál es el área escogida por los obstetras clínicos para hacer una cesárea? El segmento inferior, porque está más adelgazado, no tiene vasos sanguíneos, sangra menos, se recupera más fácil, y básicamente el segmento pasivo uterino. Entonces, todas esas características hicieron llevar a la escogencia de que ese es el área para hacer una cesárea. Cuando por alguna emergencia nosotros no podemos entrar en el segmento, ¿por qué no pudiéramos entrar en el segmento? Porque tiene un cáncer en ese punto. O sea, tiene un cáncer uterino que invadió el segmento, no nos vamos a meter por ahí, tenemos que meternos corporal. Cuando tiene un tumor benigno en el segmento, por ejemplo, que tiene un mioma así de este tamaño en todo el segmento, no nos vamos a meter por ahí porque no podemos, tenemos que echarla corporal. Cuando existe la posibilidad de que en los embarazos el feto se ubique en el sentido transverso, porque se supone que el bebé debe estar longitudinal, sea podálico, sea cefálico, pero longitudinal. Pero si se atravesó, ¿no? Está transverso. Ahora, el bebé puede estar transverso, mirando hacia abajo o mirando hacia arriba. Es decir, puede estar transverso con la espalda hacia arriba o la espalda hacia abajo. Si la espalda está hacia abajo, no lo vamos a poder sacar. Entonces tenés que hacer una corporal, para poder dar la vuelta y no sacarlo. Porque si te metes con una cesárea segmentaria, con un feto transverso, dorso inferior, no va a dar. Entonces, ¿qué va a pasar finalmente? Que le vas a hacer una herida en este sentido y cuando intentes sacarlo no vas a poder, vas a tener que meterte la corporal. Entonces le vas a hacer como una ancla o una T invertida al útero de esa manera. Ahora, ¿cómo pudiste haber previsto eso? Bueno, con las maniobras de Lewin, de pronto tú le hubieras metido y dices, bueno, este chamo que está dorso, está transverso primero, y luego está dorso inferior, bueno, te le metes corporal de una vez. Ahora, ¿qué otra opción puede haber? Que sea gemelar y que uno esté longitudinal y el segundo esté transverso, dorso inferior. Entonces, la única indicación en obstetricia de versión interna es llevar un feto de transverso a una posición longitudinal. Entonces, la única indicación en obstetricia de versión interna es el segundo feto en situación transversa. Es la única cosa. O sea, no hay otra más de versión interna en obstetricia. Ahora, el útero básicamente, desde el punto de vista de función y de mantenimiento desde el punto de vista natural de la humanidad,
está en el proceso de implantación, porque es donde se va a implantar fundamentalmente el producto de la concepción desde el punto de vista de mantenimiento de la raza humana. Pero no solamente implantarlo, sino que además también tiene que tener las condiciones mínimas para mantenerlo. Porque hay mujeres que se embarazan y abortan, se embarazan y abortan, se embarazan y abortan. O sea, no hay manera que el embarazo continúe. Entonces tiene que tener esa capacidad. Hay algunos endometrios que no tienen forma de poder retener el huevo cigoto, porque saben que cuando se juntan los dos gametos, el espermatozoide con el óvulo, ahora se transforma en un huevo cigoto, que es la fusión de los dos gametos, tanto masculinos como femeninos. Y cuando esto sucede en el tercio externo de la trompa, ahí es donde se da la fecundación, o sea, en el tercio externo de la trompa, es decir, en el infundíbulo de la trompa. Razón por la cual los embarazos ectópicos casi siempre están en él, porque es donde se da la fecundación. O sea, cuando se pregunta en dónde se da la fecundación, se da en la trompa, y además en la trompa es en el tercio externo, es decir, en el infundíbulo. Si alguien escribe dónde se da la fecundación, a nivel vaginal, a nivel vaginal, porque hay gente que ha puesto ese tipo de respuestas, eso no es cierto. O sea, la fecundación ocurre en la trompa corriente. Es decir, que el espermatozoide tiene que llegar a la trompa. O sea, el espermatozoide se acumula en la vagina, empieza a llegar al cuello, atraviesa el cuerpo, agarra las trompas. Hay muchos espermatozoides que van a morir ahí mismo en la vagina. Hay otros espermatozoides que van a quedar en el cuello de la mujer, porque ahí tiene que ocurrir la capacitación espermática. Hay otro grupo de espermatozoides que va a coger por la trompa que no es, porque la mujer usualmente ovula en uno ovario, casi es lo que es lo habitual, o sea, es la condición característica. Pero entonces van a haber millones de espermatozoides que cogen para el lado equivocado. Entonces, luego van a haber otros millones que van a coger por el lado correcto. Pero entonces resulta que pueden haber muchos que lleguen antes que el óvulo esté. Y no van a conseguir a nadie, van a seguir derecho, van a ver la actividad abdominal y ya murieron. Y luego el óvulo va a aparecer. Y probablemente cuando el óvulo esté, llega este montón de espermatozoides y se lo consigue. Y luego de toda esa pelea va a llegar uno solo. Va a ser una reacción en cadena y ya listo. Una reacción de zona, perdón. Y el óvulo permite que solamente se fecunde por uno solo, después de toda la carrera. ¿Cuántos espermatozoides usualmente puede tener por CC, eyaculado de manera normal? Puede tener 100 millones de espermatozoides. Y bueno, pero uno solo va a provocar este proceso. Ahora, ustedes ven que si ustedes comparan los espermatozoides X con los espermatozoides Y, porque resulta que el espermatozoide solamente lleva un cromosoma sexual, o sea, o lleva el X o lleva el Y. O sea, no hay forma de que un espermatozoide tenga los dos cromosomas sexuales. Por tanto, el espermatozoide que lleva el cromosoma X, que es el cromosoma femenino, es un cromosoma muy grande. El cromosoma Y es muy pequeño. El cromosoma Y, si los comparan en una fotografía, electrónica, se van a dar cuenta que el cromosoma X es de este tamaño y el cromosoma Y es así. O sea, hay una diferencia demasiado notable. Por tanto, el espermatozoide que lleva el cromosoma X es muy pesado. Y el que lleva el cromosoma Y es más rápido, porque le pesa menos la carga genética. Entonces, cuando comparan en velocidad, los espermatozoides que llevan el Y van a llegar primero, los que llevan el X van a llegar después. Ahora, ¿qué pasaría si todos los espermatozoides Y llegaron adelante, se adelantaron y llegaron dos primero, pero no hay uno ahí que los agarre? O sea, se va a desaparecer. O sea, llegaron, hicieron mal de carrera, ganaron la carrera, pero perdieron al final porque no fecundaron a nadie. Y cuando viene todo el montón de cromosomas X que viene después, entonces la mujer ovula en ese proceso, entonces ahora aumenta la probabilidad de que un cromosoma X pueda fecundar el óvulo. Esa es la razón por la cual si ustedes tienen relaciones sexuales antes de la ovulación, durante la ovulación, después de la ovulación, aumenta el riesgo si es varón o si es hembra. Esa es la razón por la cual, eso es lo único que uno puede hacer para tratar de aumentar la probabilidad de que sea varón o que sea hembra. Conocer el momento de la ovulación. Si ustedes conocen el momento de la ovulación, si tienen relaciones antes o si tienen relaciones después, ustedes pueden aumentar las probabilidades de riesgo. Porque si ustedes las tienen antes, ustedes saben que todos los espermatozoides que lleguen primero van a perder el viaje. Es decir, va a haber más chance de que nazca hembra. Pero si ustedes tienen relaciones después de la ovulación y el óvulo está ahí ya esperando que llegue el primero, ¿quién va a llegar primero? El cromosoma aumenta el riesgo de que salga de varón. Esa es la manera por la cual uno puede manipular esta situación, conociendo la ovulación, dirigir qué día tiene relaciones sexuales para aumentar la probabilidad de que salga hembra o que salga varón. Pero eso no es 100% seguro, o sea, simplemente es aumentar las posibilidades nada más. Si ustedes quieren tener un varón o una hembra de manera 100% segura, hagan por inseminación in vitro, o sea, ahí sí no hay ninguna duda. Pero tienen que tener de $7,000 a $15,000 probablemente, que es el proceso que puede tardar todo. Si no, empiezan a tener relaciones programadas dependiendo de la evolución, o sea, que es la otra manera simple. Entonces,
luego de que no solamente hay implantación, sino luego de mantener el huevo cigoto en la cavidad endometrial, porque la mujer se fecunda el día que logró la fecundación, pero de 6 a 9 días más tarde es que se va a implantar. O sea, 6 a 9 días después de la fecundación se da la implantación. Y luego de que sea la implantación, el endometrio está lo suficientemente habilitado de vasos sanguíneos para poder nutrir al óvulo fecundado. Por tanto, esas serían las funciones fundamentales de mantenimiento de la especie humana. Ahora, el útero va a depender de las características descriptivas anatómicas dependiendo del grupo etario. O sea, dependiendo de qué edad tiene la mujer. Si es una niña, si es una recién nacida, si es una escolar, si es una adolescente, si es una mujer en etapa reproductiva o si es una mujer postmenopausia. Entonces, usualmente el útero normal es aquel en una mujer joven, con caracteres sexuales desarrollados, en etapa reproductiva. El útero debe medir el cuello, la mitad de lo que mide el cuerpo uterino. Es decir, si el cuerpo uterino mide 6, el cuello debe medir 3. Es decir, la relación es 2 a 1. O sea, todo debe ser el tamaño del cuerpo uterino, debe ser el tamaño del cuello. Es decir, si el cuerpo mide 6 centímetros, el cuerpo debe medir 3. Ahora, eso es en una mujer ya con caracteres sexuales secundarios establecidos, pero en una niña, el cuello mide 1 a 1, la relación. Es decir, si el cuello mide 3, el cuerpo mide 3. O sea, la misma longitud del cuerpo es la misma longitud del cuello uterino. A eso es lo que se denomina un útero infantil, porque así es en una niña. O sea, resulta que, pero si la mujer, después que se desarrolla, esta relación se sigue manteniendo, a eso se denomina matriz infantil, el útero infantil totalmente infertil. O sea, esa causa infertilidad absoluta. O sea, no hay manera, así como se puede embarazar, si se logra demostrar que su útero tiene características infantiles, es decir, que no creció, no se desarrolló. Motivo por el cual, si en una ecografía logran determinar el cuerpo del útero mide 3, el cuello mide 3, y no queda embarazada, esa es la razón por la cual no va a quedar embarazada nunca. O sea, ese es el motivo de infertilidad de la mujer. Eso tiene que quedar claro, que el útero va a variar dependiendo, y en la mujer menopáusica el útero va evolucionando hasta que casi vuelve a tomar esa particularidad. La mujer posmenopáusica de muchos años, el útero involuciona de tal manera que casi vuelve a la relación 1 a 1, o sea, del útero infantil. Bueno, y como le comentaba, hay muchas variantes de las anomalías mullerianas, que por ejemplo el útero didelfo, el útero doble, el útero septado, que tiene todo un TB que puede, y el septo puede ser completo o incompleto. Entonces hay mujeres que pueden tener un útero septado con TB incompleto y poder embarazarse en cualquiera de los dos cuernos. Si es muy rudimentario, y si tienen la mala suerte que se embarazan en el cuerno más rudimentario, eso puede ser causal de un accidente obstétrico por una rotura durante el proceso de embarazo. Eso va a depender en ese sentido. Luego, hay otra característica del útero que la arteria uterina, que es la que irriga el útero de manera fundamental, llega por la parte lateral al nivel del istmo uterino, en ese punto llega. Pero la forma con la que empieza a ascender hacia la parte superior o hacia el fondo del útero es en sentido así en zigzag. O sea, la arteria uterina tiene un recorrido de forma zigzagueante, que también tiene la particularidad que ese zigzag, cuando el útero crece y se estira, la arteria uterina se vuelve lineal. Es decir, que puede crecer extensa la forma de zigzag que tiene. Ese, por ejemplo, ¿qué otro órgano tiene esa particularidad? Los sanguíneos, órganos que tienen que crecer, órganos que se pueden poner más largos que en algún momento, como por ejemplo la lengua. O sea, la característica de la irrigación o la disposición anatómica de los vasos sanguíneos de la lengua tiene esa particularidad de igual manera, porque la lengua pues, tiene la particularidad que puede ser un poco más larga en algunos casos. Ese es un dibujito anatómico para explicar cómo se colapsan los vasos sanguíneos cuando las fibras musculares se contraen. O sea, es decir, los vasos sanguíneos que están atravesando todas las capas uterinas, en el preciso momento que las fibras musculares hacen el colapso, se cierran en su totalidad. Y fíjense, el dibujo de aquí es el útero normal, cuerpo, cuello y una zona intermedia o la unión entre el cuerpo y el cuello que se llama el istmo. Pero a medida que el útero crece en un sentido de un embarazo, se adelgaza la porción inferior, desaparece la capa muscular y empieza a aparecer el famoso segmento inferior. Ahora, el segmento inferior se supone que no es elástico hasta el infinito. O sea, llega un momento que si asciende demasiado el segmento inferior, es lo que se llama el ascenso patológico del anillo de Tanner, que eso se ve en la inminencia de rotura uterina. O sea, eso no es una anomalía en ese sentido.
Lo que le comenté, pues el útero tiene flexión, versión y posición. O sea, por ejemplo, con respecto a la flexión, el ángulo entre el eje largo del cuerpo y del cuello, como les había comentado hace recién. Y la versión relaciona los senos enterales del útero y de la pelvis, pero básicamente con la vagina, ¿no? En ese punto de la relación. La posición relaciona el útero con la pelvis, de lo cual resulta que el órgano puede estar situado en el centro, puede estar lateralizado hacia la derecha, puede estar lateralizado hacia la izquierda. Y si se va hacia adelante o hacia atrás, ahí estamos hablando de versión o versoflexión, si es en sentido de que se inclina tanto el eje a nivel del cuello y el cuerpo. Entonces, fíjense arriba, el cuerpo con el cuello hace un ángulo, que es donde se ve el semicírculo superior, y luego el del cuello con la vagina, que hace un semicírculo inferior. Entonces, ese útero, que como está hacia adelante, está en anteversoflexión. Puede ser que esté en anteversión solamente, anteversión y no flexionado. Puede ser que esté en retroversión solamente y no está flexionado. O puede estar en anteversoflexión o en retroversoflexión. Eso va a depender de exactamente el grado de inclinación que tenga. Si ocasionalmente casi siempre está así, colocado sobre la vejiga, es decir, que esté en anteversión, eso pudiéramos decir que es una porción, que es una relación fisiológica, o estar en el sentido hacia adelante o en el sentido hacia atrás. Usualmente la retroversoflexión se ha catalogado como como una posición predisponente para la infertilidad. Cuando se agotan todas las posibilidades de infertilidad, porque la mujer puede tener 1000 causas de infertilidad, el hombre pues básicamente tiene una sola. Por eso es que básicamente hacer un espermatograma al esposo, si tiene una carga espermática suficiente, con eso puede embarazar la mujer y nada más. Pero en ocasiones uno le hace el espermatograma al esposo y sale en cero, o sea, porque puede salir en cero, o sea, en cero espermatozoides. Eso no embarazará a nadie. O en su defecto, porque la carga, el número espermático sea muy bajo, o en su defecto la movilidad sea anormal. ¿Cómo se llaman? Los rápidos, los móviles rápidos, móviles lentos e inmóviles, así lo clasifico. Entonces, si tiene móvil rápido más el móvil lento, la sumatoria de los dos debe dar el 50% de toda la carga espermática que tenga. Si eso da menos, básicamente va a tener demasiada dificultad para embarazar a una persona. Ahora, la movilidad del espermatozoide va a ser si es lineal hacia adelante, si es lineal hacia atrás, porque hay espermatozoides que empiezan a echar para atrás una vez, hay algunos que dan vuelta en círculo, hay algunos que simplemente vibran y no se movilizan. Okay. Hay algunos que se movilizan y no llegan a nada, por tanto, eso pudiera ser causales de infertilidad, la anomalía en la motilidad. Con respecto al útero, el útero puede estar cubierto de peritoneo. De hecho, la única porción que no está recubierta de peritoneo es donde está la vejiga, porque la vejiga va a estar en la cara anterior e inferior. Entonces, en esta porción que aparece, que lo que está con el peritoneo es la parte más blanquecina del dibujo, pero lo que no tiene peritoneo es porque ahí está la vejiga, esa es la porción que va a estar libre de peritoneo, y toda la cara lateral, porque es donde va a estar inmerso los ligamentos y los planos musculares. Ahora, otra porción que no va a tener peritoneo van a ser los ovarios. Los ovarios no pueden estar cubiertos de peritoneo porque si no la ovulación no se puede dar. O sea, ese va a ser el mecanismo por el cual. Ahora, el útero, como les comenté, también se puede prolaxar. Entonces, fíjense, tengo una imagen como el útero se sale. O sea, y aquí se deja venir que puede invertir totalmente la cara anterior de la vagina y totalmente la cara posterior. Tengo un prolapso vaginal total. No sé si se denomina cuando es. Porque puede ser solamente la cara anterior de la vagina, solamente la cara posterior de la vagina. Puede ser discretamente el cuello nada más. O se dejó venir todo, se dejó venir cara anterior, cara posterior, todo. Eso es un prolapso genital total. En este caso, ¿qué es lo que uno termina haciendo? Pues una histerectomía más suspender otra vez los ligamentos y volverlos a llevar hasta el punto para que la cúpula vaginal vuelva a quedar en el sitio correcto. Doctor, una pregunta. Una persona que tenga un prolapso y se deje mucho tiempo, ¿qué consecuencias tiene? O sea, para operarse, ¿no? Por ejemplo, el útero que esté así como este, la uretra se va a acodar, porque va a ser. Entonces, hay algunas mujeres que hacen retención urinaria, hacen infecciones urinarias a repetición. El tener el útero hacia afuera, el roce con la ropa, erosiona, ulcera el útero. Entonces, la mujer comienza con sensación de peso, dolor, trastorno urinario. Y llega un punto donde se orinan solos o están reteniendo la orina, es decir, no pueden orinar. Entonces, o a veces se les sale la orina sola o a veces no pueden orinar.
Con respecto al cuello uterino, ustedes saben que bueno, es un conducto cilíndrico, circular, que tiene una porción visible, que es la porción intravaginal, que es una porción no visible, que es la porción intraabdominal, que comunica el interior del útero con el exterior a través del conducto vaginal. Tiene un orificio interno y un orificio externo. El orificio interno, como hay una porción externa, ustedes le colocan un espéculo y pueden observar directamente el cuello uterino. Entonces, el cuello uterino tiene, este es un dibujito esquemático, entonces, como les comentaba, por la porción superior, la porción entra dentro de la cavidad, se llama fondo de saco anterior y fondo de saco posterior, que sería el fondo de saco de Douglas, pero en la parte visualmente, viéndolo por la vagina, vamos a hablar del fornix anterior, fornix posterior, fornix lateral, porque los fondos de saco ustedes los pueden tocar por la vagina, por supuesto, pero están dentro de la cavidad abdominal, o sea, el repliegue se hace en el sentido interior. Ahora, el cuello uterino va a depender si es una mujer que nunca ha tenido un parto. La característica típica es que el orificio es circular, incluso hasta a veces hasta puntiforme. Cuando una mujer entra en la menopausia, a veces ese cuello se cierra de tal manera que se estenosa y que uno no puede meter nada atrás del cuello. Porque dentro del cuello que ustedes van a tomar la citología, o sea, ustedes van a tomar el conducto, el endocervix, y el exocervix es la parte externa. Entonces las diferencias son que el exocervix comparte el mismo epitelio de la vagina. O sea, el epitelio poliestratificado, o sea, tiene la capa superficial, intermedia, basales, parabasales, tiene todas las capas celulares. Lo único que no tiene es queratina. Pero el endocervix es diferente. El endocervix es un tejido glandular, que ya no es poliestratificado, ahora es glandular. Y la particularidad es que al tener glándulas produce líquido. Ahora, ¿qué sucede? Que en ese sitio de unión, exactamente donde se une el epitelio, el exocervix con el endocervix, se llama la zona de transición, porque es básicamente donde se unen los dos epitelios. Y en esa zona de transición, como hay un alto nivel mitótico en ese punto, es donde predilectamente tienen los cánceres de ubicación en ese punto. El cáncer uterino arranca a ese nivel. Y el 90%, por no decir más del 90%, vamos a ponerlo en el 95%, de los cánceres del cuello uterino son derivados de infecciones virales. Es decir, las infecciones virales, VPH. Entonces, no toda mujer que tenga un VPH va a terminar con un cáncer. Ese es un punto. Pero todos los cánceres arrancaron por un VPH. Solamente sería el 1% que tiene que ver por los linfomas, que puede haber linfoma uterino. Es una cosa rarísima, es una cosa que es de muy mala suerte, o sea, casi nunca pasa. Pero lo que sí sucede, sobre todo en países que son más vulnerables que otros, es la alta incidencia de VPH. O sea, la alta incidencia, pero aún así, habiendo demasiado VPH en el mundo, se supone que la curva de evolución natural del VPH no es de hoy para mañana. Es decir, ninguna mujer se acuesta con un VPH y amanece con un cáncer. O sea, ese es un proceso que, si ustedes lo revisan en las poblaciones americanas, es más o menos como de 10 años el proceso de que arranca un VPH hasta que tiene un cáncer. En Venezuela yo creo que es diferente, o sea, definitivamente la curva de evolución es más rápida, pero por muy rápida que sea, vamos a ponerle 4 años, que tenga 5 años una paciente desde que agarra un VPH, que tenga un cáncer, pudiera pasar, pero en 5 años te puede agarrar y hacer una citología y puede determinar que está en una etapa inicial y hacer algún procedimiento y evitar que esa paciente se muera. O sea, ninguna mujer debería morirse por un cáncer de cuello, no debería pasar, pero se sigue muriendo. Tengo una pregunta, por ejemplo, cuando se hace la citología y todavía no es cáncer, sino en el NIC. La neoplasia, ¿Qué procedimiento podemos? Bueno, por ejemplo, es una pregunta interesante. Fíjense que el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecólogos estableció que la recomendación para la primera citología de una mujer debe ser a los 21 años de edad para la población americana. Ahora, ¿por qué ellos decidieron que eran los 21 años de edad? Ellos establecieron que antes de los 21 años de edad existe mucha posibilidad de que las mujeres entren en contacto con un VPH, muchísima posibilidad. Entonces resulta que el NIC1, que es la neoplasia intracervical o lesión premaligna, que es todo paciente con un VPH tiene NIC1, eso es automático. O sea, simplemente por tener un VPH tiene un NIC1, cualquier paciente. Entonces resulta que en los Estados Unidos lograron demostrar en su población que el NIC1 desaparece en el 95% de los casos de forma espontánea, a la vuelta de 2 años. Es decir, toda mujer que agarró un VPH a los 2 años ya no debería tener. Si es un VPH de bajo riesgo, porque hay muchos serotipos de VPH.
pero por ejemplo, el 6 y el 11 son los de bajo riesgo, y el 16 y el 18 son los más oncogénicos, el 16 más que el 18. Entonces, toda paciente que agarre un BPH de bajo riesgo oncogénico, se supone que una mujer joven, sana, inmunocompetente, debería resolver esa situación a los 2 años. Las pacientes vacunadas deberían prevenir la infección, o sea, deberían no poder entrar en contacto con el virus. Cuando le hacen la tinción con el ácido acético y no se tiñen todos los tejidos, ¿eso es muestra de que ese está desarrollando cáncer? Bueno, la situación con el ácido acético es que el ácido acético desnaturaliza las proteínas, esa es la finalidad última. Entonces, cuando hace desnaturalización de las proteínas, visualmente se ven de color blanquecino. Entonces, en donde hay mucha multiplicación celular, donde hay mucha producción de proteínas, que es una neoplasia, la multiplicación acelerada celular de forma descontrolada. Entonces, en un cáncer hay una multiplicación celular exagerada. Entonces, si tú le echas ácido acético en un área donde hay multiplicación celular exagerada, se va a teñir de blanco. Entonces, no significa que hagas el diagnóstico de cáncer, por ejemplo. O sea, es una zona, un epitelio acetoblanco, eso se llama en colposcopio, que se supone que es de alto riesgo y que ahí es donde va a tomar la biopsia. Y la biopsia es la que va a hacer el diagnóstico. O sea, el diagnóstico histológico del cáncer se hace por biopsia. Tú puedes estadiar a la paciente de manera clínica, pero todo lo demás es sospechoso. O sea, tú le colocas ácido acético, ves que se puso una lesión acetoblanca, una lesión sospechosa. Luego le complementas con lugol, que es una secreción de color marrón o oscuro. Se supone que el glucógeno de las células del epitelio cervical captan el glucógeno y se pone en color cao o marrón. Las células que no tienen glucógeno, como las células cancerígenas, entonces no se van a teñir. Entonces, esa es una zona yodo negativo, y entonces de ahí vas a tomar la biopsia. Y entonces, cuando llegue el resultado, podrás decir abiertamente si es una lesión cancerígena o no. Ahora, existen lesiones que son macroscópicamente como un cáncer, pero ya cuando es muy avanzado, cuando ya no tienes dificultad para decir que es un cáncer. En etapas tempranas, solamente por biopsia. O sea, de hecho, hay cervicitis que se ven horribles en una mujer, y le hace la biopsia y dice una ectopia polipoidea y ya, no es un cáncer, pero se ve muy feo, macroscópicamente. Entonces, no hay forma si no es a través de la biopsia de poder llegar a la conclusión. O sea, todo paciente para tener diagnóstico de cáncer de cotrino tiene que tener una biopsia. Pero entonces, ¿qué sucede con los NIC1? Que se supone que desaparece. Eso es lo que debería pasar en el 95% de los casos. Entonces, ¿qué hacen los Estados Unidos? Dijeron que bueno, que como de 21 años hacia abajo van a tener muchos BPH y van a desaparecer, entonces no nos vamos a meter con esa mujer, déjenla quieta, que esa se quita sola, y nos vamos a quedar solo con los mujeres que de 21 años para allá siga permaneciendo el BPH. Eso es en los Estados Unidos. Doctor, el uso por años de dispositivos intrauterinos puede ocasionar lesiones en el cuello. No, el dispositivo intrauterino como complicaciones tiene sangrados anormales, infecciones pélvicas de repetición, pero no lesiones de alto riesgo oncogénico, porque para que haya una lesión sospechosa de cáncer tiene que tener un BPH. O sea, es contacto sexual. De hecho, entonces, si lo miramos así, el cáncer sería una enfermedad de transmisión sexual, si lo vemos desde ese punto de vista, porque el BPH llegó ahí por un contacto sexual. Entonces, y el BPH que por contacto sexual llegó ahí te provocó un cáncer, entonces diríamos que es una enfermedad de transmisión sexual, el cáncer de útero, si lo vemos de ese punto de vista. Entonces, ¿qué hacer con los NIC1? Si es una mujer joven, sana, inmunocompetente, puede estar en observación. Si eso avanzó de un NIC1 a un NIC2, allá las cosas cambian, dependiendo de las características. Si es un NIC3, dependiendo de la edad, dependiendo de la paridad, porque un NIC3 en una mujer de 18 años que no tiene hijos y que quiere tener hijos, no le vamos a hacer una histerectomía, no le vamos a hacer una cirugía tan agresiva. Pero una mujer de 39 años con 5 muchachos esterilizadas con un NIC3, ¿qué vamos a hacer? Con sospecha de cáncer, probablemente le vamos a plantear hacer una histerectomía. Entonces va a depender de muchos factores, dependiendo de la edad, del grupo etario, de la paridad y de la agresividad del virus que tenga, dependiendo de qué BPH tenga. Con respecto a las trompas uterinas, pues usualmente miden de 8 a 12 centímetros, que es el largo promedio, tiene varios segmentos, que es por la porción intramural, que es la que está en contacto con el cuerpo uterino.
la porción ísmica, que es la más estrecha de toda la porción ampular, que es el tercio distal, que es el área ancha, que es donde se da la fecundación, y el infundíbulo, que es donde está la fibra tubárica. Hay una fibra en la trompa que está unida al ovario. Hay una fibra, que es la fibra funcional, que en ese punto se está para poder mantener el ovario cerca de la trompa, para que cuando el óvulo salga del ovario pueda ingresar a la trompa. Porque si no, existe la posibilidad de que el óvulo caiga a la cavidad abdominal y no ocurra el proceso del embarazo. Entonces, dependiendo del segmento de la trompa, va a ser más estrecha o va a ser más engrosada. La porción ísmica es la porción más estrechada de todas. Desde el punto de vista de las funciones, por supuesto de la fecundación, porque es donde va a estar, donde se da el proceso de la fecundación, es en ese punto. Luego que sea la fecundación, ese huevo cigoto va a empezar a movilizarse a través de la trompa y llegar a la cavidad uterina para la implantación, es decir, que se da de función de transporte, porque si no, el embarazo no se va a dar. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen de aquí del centro, del intermedio, perdón. Ven que la trompa está muy abultada, o sea, en el tercio intermedio, así se ve el embarazo ectópico. O sea, y por supuesto, ¿qué va a pasar? El corte que está abajo del embrión a nivel de la trompa, y cuando eso empieza a crecer, la va a estallar, la va a romper, entonces eso se va a transformar en una emergencia, y va a ser una hemorragia intraabdominal, que hay mujeres que se han muerto, porque ha sido tanta la hemorragia que se muere. Es decir, que la corrección es la cirugía, o sea, para poder parar el sangrado. Ahora, ¿qué tipo de cirugía se le va a hacer finalmente? Va a depender del grado de compromiso que tenga la trompa, porque si realmente el embarazo ectópico fue al tercio distal y se puede sacar el centro gestacional sin romper la trompa, pudiera ser una opción. Si no, pudiera ser abrir la trompa, cerrar la trompa, y si no, quitar la trompa, dependiendo del grado de compromiso que haya. Con respecto de los ovarios, pero ustedes saben que es un órgano par, que son uno derecho e izquierdo, que más o menos ocasionalmente mide, dependiendo del grupo etario también, porque en las niñas, en las mujeres en edad sexual reproductiva y en las mujeres en la posmenopausia es diferente el tamaño. De hecho, en las mujeres posmenopáusicas se establece una regla en Hemotelia que mide 1 por 1 por 1, uno de alto, uno de ancho, uno de profundidad. Pero una mujer mide 1 por 3 por 3 o 3 por 3 por 1, pudiera ser una opción en una mujer en etapa reproductiva. Entonces, tiene una cara lateral, una cara medial, un borde libre, que es el que no está cubierto por el tejido, porque ustedes ven que en la cara, en el sentido cerca de la trompa, está unida al mesovario o al mesosalpio. Ustedes saben que los medios de fijación del ovario son 4. En esta porción de acá está unida al ligamento útero-ovario, que es el ligamento fibroso, que es el engrosamiento del peritoneo a este nivel. En la porción superior llega el ligamento suspensorio del ovario, que es por donde transcurre la arteria ovárica que viene directamente de la aorta, que se llama el ligamento infundíbulo pélvico o ligamento suspensorio del ovario. Y en la cara medial interna está el ligamento ancho, que entra en contacto con la primera porción, se llama el mesovario, y luego está el mesosalpio. Son las dos caras del ligamento ancho que le dan fijación al ovario. Entonces, cuando les preguntan los medios de fijación del ovario, van a ser 4: el ligamento suspensorio, el infundíbulo pélvico, mesosalpio, el ligamento propiorario, que es el mesovario, y uterovárico, suspensorio, mesosalpio y mesovario, que son los 4 medios de fijación. Y entonces, el ligamento ancho, que básicamente es el ligamento que le da orientación al útero, porque es todo un repliegue en el peritoneo que le cae como una sábana encima a todos los órganos pélvicos, vejiga, útero, recto y toda la porción lateral que tapiza la cavidad abdominal. Pero en algunos segmentos se va a engrosar y se va a formar ligamento, que es el ligamento de McElroy, el ligamento uterosacro. Hay una porción que es en la parte más superior, que está el ligamento redondo, que es el otro que le da la orientación al útero. Pero si lo dividen, que el ligamento ancho se viene en el mesometrio, mesosalping y mesovario. El mesovario y el mesosalping, porque ellos recubren el ligamento redondo, la trompa y el ligamento uterovario. Entonces, el primer repliegue es el mesovario, el segundo repliegue es el mesosalping. Y el mesosalping es donde usualmente se ubican los vasos sanguíneos. Es un corte esquemático que lo van a entender mejor cuando vean un útero directo. O sea, es más fácil explicar eso con la pieza en vivo que con el dibujo esquemático. Entonces, eso es con respecto a la descripción de los órganos genitales
interno. Nos falta terminar la otra parte que tenemos que ver de los irrigación y el sistema de soporte utilizado. Eso es lo otro. Y luego va a estar el examen clínico, la historia clínica, que sería lo otro que nos falta. Y déjame que me llame ahorita como auxiliar para decirles la hora del examen, que va a ser el miércoles, ¿no?